Anímate a preguntar, observar y desconfiar. Anímate a elaborar tu verdad por formar sin dejarnos llevar. No está mal desconfiar, ni parar para dudar. Dudar hasta de tu sombra, dudar de ese que en la tele como experto te lo nombran. Duda del pobre y del rico, del mendigo y millonario. Y si vos tenés memoria, acordate de la historia. Lo que hoy es la verdad, mañana será todo lo contrario. Este es el podcast de Xiul Bango. El ego El ego y mis alter ego y mis alter ego presentan Prolimpio, Baitam y Cafetín. Amigos que me dicen que se fue todo la mierda, que ya no hay más diferencias entre la derecha y la izquierda, que aquellos ideales de sociedad solidaria me los pasé por el forro en la emergencia sanitaria. La libertad de pensar ahora es una cosa mal vista. Si no compras el relato, serás un negacionista. Y aunque se choquen contra lo evidente, muchos buscan salvar el orgullo, repitiendo como un telecreyente un argumento que no es suyo. La autocrítica quedó de lado, la razón anda por el suelo. Nadie acepta haber sido engañado y si los expones te retan a duelo. La autocrítica quedó de lado, la razón anda por el suelo. Nadie acepta haber sido engañado y si los expones te retan a duelo. La razón anda por el suelo. El 2 de abril de 1920, en el Parque Central, en la cancha del Club Nacional de Fútbol, ese día, a contrapelo del mundo, se produjo el último duelo ilegal en nuestro país. Y fue el último ilegal, porque el resultado del mismo, obligó al sistema político, a elaborar una ley, la Ley 7253, que fuera aprobada 4 meses y 4 días después, es decir, el 6 de agosto de 1920. Quien había sido por 2 veces presidente de la República, José Valle y Ordóñez, mató de un balazo al periodista y fundador del diario El País, Washington Beltrán, en el duelo que se realizó a pistolas, el Viernes Santo de ese año. Valle el día anterior, había retado a duelo al Pichón de Águila, como lo había bautizado Carlos Roslo, luego que aquel jueves 1 de abril, saliera publicada en el diario El País, una nota editorial, que el joven tacuarembóense tituló Que tupé. En esa nota, Beltrán cataloga a José Valle y Ordóñez como el campeón del fraude. Ese jueves, además, en la página siguiente, Beltrán había escrito una segunda nota editorial. Esa nota se titulaba Tienen razón, y en ella fustigaba al diario El Día, que era dirigido por César Valle Pacheco, hijo de José Valle y Ordóñez, lo que motivó que también Valle Pacheco lo retara a duelo. Los duelos en Uruguay eran ilegales, incluso desde antes de constituirnos como país, ya que el Cabildo de Montevideo los prohibió en nuestro territorio el 13 de enero de 1815, con un decreto que establecía la pena de muerte para quien lo ejecutare, ya sea como desafiador, desafiado o padrino. A diferencia de lo que marcaba la historia, en la banda oriental, los duelos eran comunes en las clases sociales más bajas, donde los gauchos solían batirse a facón y usando un poncho o un trapo como escudo en la otra mano. Con el objetivo de matar el honor del oponente, haciendo una mojada de oreja, estos duelos criollos eran de punta y hacha, y de hacha y tiza. Y más allá de su prohibición, y su popularización, también involucró a altas figuras de la política, el periodismo, y la cultura. Eran duelos a primera sangre, y en el Uruguay, no se registraba una muerte por duelo desde 1889. Un año antes del duelo Valle-Beltrán, el Parlamento descartó un proyecto de ley, que disponía un tribunal de honor, con pautas para cada duelo. Ese proyecto fue rescatado y votado afirmativamente, tras el suceso del Viernes Santo de 1920, ya que debido a la conmoción social que se generó, la justicia arrestó al expresidente. Valle pretendía volver a ocupar un cargo en el Ejecutivo, pero esto era imposible con un proceso judicial en curso, el cual se resolvería favorablemente a sus intereses, solamente si el duelo era reconocido como legal. El expresidente está 4 días preso. Pero al día siguiente de quedar incomunicado, el entonces presidente de la República, Baltasar Brun, visita a Valle y Ordóñez, en un encuentro que se dice duró algo más de 1 hora, y del que no hay ningún detalle de lo que se habló. Pero sí se sabe, que inmediatamente después, los 5 ministros de la entonces Alta Corte de Justicia, hicieron lo mismo. Y que efectivamente, Valle fue absuelto. La ley de duelo fue aprobada, con una redacción,
casi que a medida de las necesidades del expresidente. Y gracias a ello, pudo postularse y ocupar un lugar en el Consejo Nacional de Administración desde 1921. Prolimpio, especialistas en productos de limpieza, está presentando El Ego y mis alter ego, el podcast de Ciul Vango, en 1011 creaciones. La ley de duelo se mantuvo vigente en el Uruguay hasta 1992, y destacados dirigentes políticos de todos los partidos hicieron uso de ella. En la década del 70, quienes después serían electos presidente de la República por el Partido Colorado, Julio María Sanguinetti y Jorge Valle, se batieron a duelo con su correligionario Manuel Flores Mora. El expresidente del Frente Amplio, general Líber Seregni, al enfrentarse al también militar retirado Juan Pedro Rivas y el senador Enrique Erro, al hacerlo con el entonces ministro del Interior, Danilo Sena, protagonizaron en diciembre y octubre de 1971, respectivamente, los últimos dos duelos en el Uruguay. Pero hace 6 años, otro expresidente, José Mujica, lamentó la derogación de la ley de duelo, diciendo en un programa de televisión, que hay cosas que se arreglan así, porque de otra manera no se arreglan. Junto a Baitán, Bienestar Natural, continúa escuchando El Ego y mis alter ego. 2024 es un año electoral en el Uruguay, y si bien no hay duelos, la campaña se inició en un tono poco habitual, encendiendo varias alarmas, ya que a las tradicionales polémicas y acusaciones cruzadas de mala gestión, abuso de funciones y corrupción, se ha sumado un ingrediente novedoso, el de las acusaciones personales. Indudablemente la denuncia al precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, aparece como el caso más llamativo, no solamente por la denuncia en sí, sino porque varios actores entienden que lo que se ha estado haciendo es un ataque a la democracia. Precisamente esa mirada, la de considerar que la democracia está en peligro, porque una persona realiza una denuncia de un supuesto acto de violencia física y maltrato, cometido hace una década atrás, nos llevó a mirar algunos hechos, que entendemos corroen, no solamente la democracia, sino el republicanismo. Desde 1830, el Uruguay ha sufrido 9 quiebres institucionales, con 4 golpes de Estado. Ha padecido el asesinato de un presidente, Juan Iriarte Borda, y los asesinatos simultáneos de los líderes blancos y colorados, Bernardo Prudencio Berro y Venancio Flores. Y ha vivido uno de los capítulos más complejos, como lo fue el suceso del duelo del que hemos hablado en este podcast, donde todo indica que el peso de la figura del principal protagonista pasó por sobre las instituciones. Incluíte al debate de este podcast con un buen cafetín. Cafetín te incluye. Cafetín, un producto Tinkers. Nadie puede desconocer lo que fue Valle y Ordóñez para el país. Y no puede hacerlo, no solamente por su legado como gobernante, sino por lo que significa su ideario, en la construcción de una identidad colectiva. El vallismo está impregnado en el ADN de los uruguayos. La idea de un Estado paternalista, protector y defensor de sus habitantes, por convicción, o por reacción ante la adversidad, es transversal a nuestra sociedad, con las lógicas excepciones que este tipo de generalizaciones requiere. Pero ese mismo Pepe Valle, que pregonó y actuó por una justicia social, por un Estado que le diera beneficios, y en muchos casos visibilidad y derechos elementales, a quienes no lo tenían. Ese mismo Pepe Valle, mató a una persona porque no le gustó lo que pensaba. Y reconocer que eso fue así, es algo que nos cuesta. Por eso este tema, si bien muchos pueden decir es trillado y se ha hablado mucho, no es un tema que el común de la población tenga claro, ni que lo dimensione en su real magnitud. Tal vez sea, porque no nos gusta que los personajes que referenciamos como ejemplo, tengan puntos débiles, tengan defectos, tengan errores, se muestren humanos. O tal vez sea, porque nos consideremos más vallistas de lo que creemos, y en nuestro fuero íntimo, sabemos que la democracia nos gusta, cuando funciona como a nosotros nos gusta. Y cuando alguien no piensa en la línea que nosotros consideramos aceptada, lo queremos silenciar y somos capaces de cualquier cosa, para que esa idea no nos perturbe, no nos exponga, no nos moleste. De esta última postura, hay sobrados ejemplos en los últimos tiempos, y muy recientemente, más precisamente, el último Viernes Santo, tal vez para dar más lógica a este relato, en San José de Mayo, se generó un disparador de este debate, sobre la libertad, la democracia y el derecho a expresarse. En el próximo capítulo, los alter egos de Ciul Vango, vamos a viajar a su ciudad natal, para recorrer un controvertido Vía Crucis,
que nos despertará otra serie de cuestionamientos para invitarlos a pensar. Hasta aquí hemos llegado, por Prolimpio presentado con Baitam y Cafetín. Esto le ponemos fin, más vueltas que ese San Quintín. En el podcast hemos dado para dejar estampado lo enredado de la historia, de la mala memoria de esta sociedad dudosa, de como quien no quiere la cosa. Va mirando pa'l costado que ha pinchado y lastimado por las espinas de la rosa. Este es el podcast de Ciul Vango. El ego y y mis alter ego. Presentan Prolimpio, Baitam y Cafetín.